Es 4 de junio, así que todavía estoy a tiempo a subiros un vídeo más de Repasando Selectividad para que os sirva en todas las comunidades. Y hoy, a petición de una suscriptora, repasaremos algunas preguntas sobre citología, es decir, sobre la célula. He intentado cuadrar varias preguntas sobre orgánulos celulares, algunas sobre la membrana, algunas sobre ribosomas, algunas sobre mitocondrias, microtúbulos o alguna otra estructura celular. Quizá haya cogido preguntas más globales, para que así, con poca información, pueda abarcar lo que quiero contar sobre este tipo de preguntas. No me enrollo, que esté muy agobiado. Vamos con el vídeo. La primera pregunta sobre este tema es en relación a la membrana celular. Vamos a ir como de fuera de la célula hacia adentro, por tanto, empezamos por la membrana. Indica las características del transporte pasivo y lo que lo diferencian con el transporte activo. Pues como sabéis, el transporte pasivo no implica gasto de energía, es sin aporte energético, sin gasto de energía, y puede ser de dos tipos. Difusión simple, ¿vale? A favor de gradiente, por la cual sustancias solubles a la bicapa y de pequeño tamaño, como el oxígeno, el CO2, el etanol, la urea, pueden desplazarse a través de los fosfolípidos de la membrana. Estas moléculas que la atraviesan son moléculas sin carga o con carga neta cero. Y por otro lado, la difusión facilitada a favor también de gradiente y esta sí mediada por proteínas transportadoras o carrier. Por otro lado, el transporte activo sí implican gasto de energía, ya que va en contra de gradiente. Esta siempre está mediada por proteínas transportadoras, las cuales necesitan un aporte energético para introducir o sacar moléculas de la célula, ya que, como he dicho, van en contra de gradiente. Cite los mecanismos de transporte pasivo que permiten entrar en la célula a moléculas de oxígeno y de glucosa. Pues las moléculas de oxígeno entran por transporte pasivo, concretamente por difusión facilitada, a través de la bicapa, ya que son moléculas de pequeño tamaño que caben por los huecos que deja la bicapa lipídica. Por otro lado, la glucosa, al ser una molécula de tamaño superior al oxígeno, necesita un canal de membrana, es decir, una proteína que permite el paso a través de la bicapa lipídica, pero este tampoco tiene gasto de energía, ya que se hace a favor de gradiente. Y por último, nombra los mecanismos que permiten la entrada y salida de macromoléculas en la célula. Explica cómo se llevan a cabo estos dos procesos. Por un lado, el de entrada se llama endocitosis. Se puede hacer de dos modos. El primer dibujo, una partícula sólida en el exterior de la célula es englobado por la membrana plasmática. Esta membrana, al ser fluida, tiene la capacidad de doblarse y plegarse. Cuando la bicapa lipídica se cierra, se forma una vesícula endocítica, que ésta introducirá la partícula sólida en el interior de la célula. Pero también la entrada de partículas dentro de la célula se puede dar a través de un receptor de membrana. Estos receptores son proteínas adheridas a la membrana plasmática. Cuando un ligando se une a estos receptores, la membrana plasmática formará una vesícula de endocitosis. Del mismo modo, se pueden dar exocitosis. Y es que vesículas con contenido para secretar al exterior que provienen desde el aparato del Golgi se fusionan con la membrana plasmática, liberando el contenido al exterior. Esta secreción también puede estar mediada por ligandos y receptores. He observado también que muchos ejercicios puede que pida un esquema de la membrana plasmática, destacando sus principales estructuras. Pues he encontrado este dibujo muy simple que os podría venir bien a la hora de dibujar, ya que estos sin dotes dibujantes podéis hacerlo rápido y fácil. Aquí os lo dejo, parad el vídeo si queréis copiarlo. Con esto paso a la siguiente pregunta. Es un dibujo un tanto extraño, que lo que representa, y nos lo dice la pregunta, es la parte adyacente de 3 células vegetales y nos pide que identifiquemos orgánulos y estructuras del 1 al 10. Bueno, no muy difícil. Así por destacar algunos,
El número 2 concretamente se está refiriendo al poro nuclear. El 3, pues aquí es un poco ambiguo porque podría referirse al núcleo o a la cromatina. Yo creo que las dos respuestas las darían por válida. El 4 claramente es el nucleolo. El 5, fijaros que os señala solo esta parte del retículo endoplasmático, no esta, por lo cual es el retículo endoplasmático rugoso, el RER. El hueco entre pared celular y pared celular de otra célula vegetal, recordad que se llamaban plasmodesmos. El 8 se refiere a una vacuola. El 9, por supuesto, a la pared celular. Y el 10 al cloroplasto. El siguiente apartado nos dice que para cada una de las siguientes actividades que nos indica, digamos cuál es la estructura o el orgánulo de la célula eucariota donde se produce. Pues la síntesis del almidón se hace en el cloroplasto. La fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial, concretamente en la interna de las crestas mitocondriales. El ciclo de Krebs en el estroma del cloroplasto. La síntesis de ribosoma en el núcleo, concretamente en el nucleolo. La degradación de sustancias o estructuras en los lisosomas, sabemos que son los descomponedores de la célula. Transporte activo en la membrana plasmática, aunque también en otros orgánulos con membrana se puede dar. La transcripción se da en el núcleo. La glucólisis se da en el citoplasma. La fase luminosa de la fotosíntesis, por supuesto, en la membrana del tilacoide. Y por último, la traducción se puede dar o bien en los ribosomas que están libres en el citoplasma o bien en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. La última pregunta dice que describa brevemente y especifica lo de brevemente, que no más de 25 palabras, en qué consiste la teoría endosimbiótica que dio origen a la célula eucariota y que además aportemos 2 pruebas. Pues lo dejaré escrito también por la descripción del vídeo, pero básicamente la teoría endosimbiótica que la elaboró Margulis explica el origen de la célula eucariota y sugiere cómo algunos orgánulos como las mitocondrias y los cloroplastos fueron antiguamente organismos procariotas, es decir, fueron bacterias que pasaron a ser huéspedes de la célula eucariota ancestral por endosimbiosis, es decir, por endocitosis, entraron a pertenecer al citoplasma de la célula. ¿Cómo se demuestra esto? Porque ambos tienen ADN similar al de las bacterias, un ADN circular, o también porque poseen una doble membrana. El siguiente ejercicio muestra una fotografía al microscopio electrónico de transmisión de un corte de una prolongación de una célula eucariota. ¿Vale? Nos dice una prolongación, no nos dice exactamente de qué es el corte. La verdad que la fotografía no es que se vea muy bien, pero se intuye 100% a lo que se está refiriendo. Diga qué estructura es y el nombre de los elementos señalados con las flechas. Pues claramente es o un cilio o un flagelo. ¿Y cómo lo he averiguado? Pues por esa estructura tan peculiar de 9 más 2. Es decir, de 9 parejas de microtúbulos periféricos alrededor de 2 microtúbulos centrales. Podría ser perfectamente el corte de un flagelo, aunque también podría ser el de un cilio. Las estructuras señaladas con las flechas, pues la flecha azul señala concretamente la pareja, los pares de microtúbulos periféricos. La flecha amarilla señala los 2 microtúbulos centrales. La flecha rosa señala la membrana plasmática. Y la flecha verde, los brazos de dineína. Gracias a esta proteína, los microtúbulos se pueden desplazar entre ellos y permite el movimiento de los cilios y flagelos. Explique la función que cumple esta estructura en las células. Pues su función está relacionada con el movimiento, ya que permite a las células que puedan desplazarse activamente a través de un medio líquido, como puede ser el caso de los espermatozoides o de los protozoos. Pero también puede provocar el movimiento de lo que hay alrededor, es decir, por ejemplo, los cilios se mueven rápidamente para mover el líquido que hay alrededor y así poder captar las sustancias disueltas en este. O por ejemplo,
Los cilios de las trompas de Falopio se mueven para que se desplace el óvulo a través de ellas. Pues la siguiente pregunta la voy a contestar toda de palabra, ya que nos da un dibujo un tanto peculiar, en el cual se está realizando un proceso de gran importancia biológica y nos pide que identifiquemos las moléculas y los orgánulos señalados. Antes de nada, identificar el proceso que se está realizando, y es la traducción del ARN en proteínas, y esto está ocurriendo en el retículo endoplasmático rugoso. Por tanto, el número 1 se refiere a ARN mensajero, el número 2 al ribosoma con sus 2 subunidades, al número 3 a la proteína recién sintetizada, el número 4 al retículo endoplasmático y concretamente al rugoso. De los orgánulos, ¿cuáles tienen membrana y cuáles no? Pues de los 2 orgánulos que aparecen, uno el RER y otro el ribosoma, el retículo endoplasmático, claro que tiene membrana, ¿vale? De hecho, el retículo endoplasmático es un conjunto de sacos membranosos. Por otro lado, los ribosomas son partículas sin membranas, compactas y formadas a partes iguales por ARN ribosómico y por proteína, es decir, forman una ribonucleoproteína. Estos están formados por 2 subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. ¿En qué tipo de organización celular tiene lugar este proceso? Pues este proceso es típico de eucariotas, ya que aunque en procariotas también haya ribosoma y también existe la traducción, pero no hay retículo endoplasmático rugoso, por lo cual esta imagen concretamente corresponde a eucariotas. La composición del número 2, pues ya lo hemos dicho, es una ribonucleoproteína formada por ARN ribosómico y proteínas en partes iguales. El siguiente ejercicio no os va a parecer igual, lo dudo bastante, pero sí que me ha parecido interesante para ver todo el proceso que sigue una proteína desde que es traducida hasta que sale al exterior, ya que dice que el siguiente esquema corresponde a una célula pancreática, secretora de enzimas digestivas, a la que se le ha añadido un aminoácido marcado radiactivamente, ¿vale? Eso nos da un poco igual, simplemente es que se ha marcado con fluorescencia para poder verlo al microscopio un aminoácido. Entonces se podrá ver todo el recorrido que hace esa proteína por la célula. Una de las enzimas que el páncreas libera es la tripsina, ¿vale? Entonces, cuando el ARN mensajero que contiene la información para crear la proteína tripsina llega al citosol, los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso comienzan a realizar la traducción. Como veis, en el minuto 3, todo el retículo endoplasmático se está encargando de realizar traducción de la proteína tripsina. En el retículo endoplasmático, la proteína se almacena y madura. Cuando se necesita una liberación de tripsina al exterior, esta, que ya está madura, pasará a través de vesículas a la cara trans del aparato de Golgi. A partir de ahí viajará de dictiosoma en dictiosoma, siempre desde la cara trans a la cara cis, hasta que al final se liberarán de él vesículas secretoras, las cuales a través de un proceso de exocitosis se liberarán al exterior. Pues con esto hemos respondido a las preguntas, porque la A nos dice que identifiquemos todos los orgánulos que aparecen en la figura. Esto yo creo que se ve bastante claro. Núcleo, ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias también se ven, así que nos vamos a ir uno por uno. Interprete los resultados del experimento haciendo referencia a los orgánulos donde se encuentran en cada momento. Pues justo lo que acabamos de ver durante todo el proceso. ¿Qué mecanismo utiliza la célula para liberar el producto de secreción? Pues utiliza la exocitosis. Explíquelo. Pues ya lo hemos explicado en una de las primeras preguntas que veíamos al principio del vídeo. Pues por último, vamos a acabar con una pregunta muy socorrida sobre mitocondrias, ya que estas también tienen un nivel de participación alto en los exámenes de selectividad. ¿Qué orgánulo representa? Pues claramente una mitocondria. Indica las partes señaladas. El 1 se refiere a la membrana mitocondrial externa, el 2 a la interna, el 3 a las crestas mitocondriales, el 4 a la matriz mitocondrial y por último el 5 al ADN que contiene en su interior la mitocondria.
¿Cuál es la función principal de los números 3 y 4? Pues en las crestas mitocondriales, en el número 3, tienen lugar dos procesos, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte electrónico, mientras que en la matriz mitocondrial tiene lugar el ciclo de Krebs y también la beta-oxidación de los ácidos grasos, que no se nos olvide esa segunda porque no es tan típica, pero también se da en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Los procesos que se llevan a cabo en este orgánulo son anabólicos o catabólicos. Pues todos estos procesos son catabólicos, ya que la finalidad que tienen es la de obtener ATP, es decir, energía para la realización de todos los procesos celulares. Ahora sí que sí, para la selectividad PAU-EBAU 2017, no creo que me dé tiempo a grabar otro vídeo de estas características. Muchísima suerte, ya vuestro verano está aquí. Ahora, a comeros selectividad. Mucho ánimo. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.